Bien, pero ¿qué es un atracón? ¿Cómo se define un atracón? Vamos a verlo en esta diapositiva. Un atracón, según el DSM-5, se trataría de comer en un periodo de tiempo corto, igual a menor de 2 horas, una cantidad de comida que es claramente mayor de lo que la mayoría de la gente podría comer en ese mismo periodo y en circunstancias similares. Y además se exige, uno de los criterios tiene que ser que la persona experimente una pérdida de control durante el episodio, que tenga la sensación de que no puede parar de comer y no puede controlar qué come. Estos 2 criterios serán necesarios y muy importantes para hacer la diferenciación entre un atracón subjetivo y un atracón objetivo, como veremos en la diapositiva siguiente. Bien, volviendo a las características del atracón, ¿qué alimentos ingiere en estos casos? Pues suele ser, siempre es comida que la paciente o el paciente se prohíbe, ¿vale? Que no se permite comer. Suele ser comida altamente palatable, muy apetitosa, dulce o hipercalórica. Los atracones pueden ser improvisados, pero en algunos casos son planificados. El paciente espera el momento perfecto, espera a que su casa esté vacía, su familia se haya ido, para tener un atracón a escondidas, ¿vale? Suele ser siempre a escondidas por la vergüenza que comporta el atracón. El estímulo precipitante puede ser un estado de ánimo deprimido, pero también puede ser por aburrimiento y llama la atención que también puede ser por emociones positivas. Los pacientes a veces se sienten desbordados por emociones que son muy intensas y pueden recurrir al atracón en este caso. Además, también el consumo de alcohol, por la desinhibición que conlleva, puede resultar en un atracón, o el hecho de romper la dieta, ¿no? El pensamiento de, pues ya que he roto la dieta, ahora ya me dejo llevar y tengo un atracón. La función del atracón en un primer momento puede reducir el estado de ánimo disfórico, pero a continuación, cuando termine la persona, se sentirá con muchos sentimientos de culpa, de desprecio, de repugnancia y aumentará el estado de ánimo depresivo. A continuación, el paciente llevará a cabo conductas compensatorias para evitar el incremento de peso que comporta el atracón. Bien. Como decíamos anteriormente, es muy importante diferenciar si el atracón es subjetivo u objetivo. En este caso presentamos un caso de una paciente que durante los episodios de atracón siente que pierde el control sobre lo que ingiere y durante estos episodios dice que puede llegar a ingerir 2 paquetes de rosquilletas y una tarrina de helado de 1 kilo. En este caso, como vemos, sí que se cumple el criterio de pérdida de control, pero la cantidad de la comida que ingiere no es absolutamente desorbitada, con lo cual diríamos que este atracón es un atracón subjetivo. ¿Vale? Como decíamos, la importancia de diferenciar entre atracones subjetivos y objetivos. Bien. A continuación, y volviendo al esquema del psicopatograma, nos vamos a centrar en las características de la bulimia nerviosa. Como decíamos, lo principal es la presencia de atracones y la compensación de estos atracones. Además, comen en secreto por la vergüenza que les da el atracón, como decíamos antes. Y en el estado de ánimo destaca los sentimientos de culpa que se asocian a estos atracones. Bien, respecto a los criterios del DSM-5, se destaca en el criterio A los episodios de atracón con las características que hemos visto. En el criterio B se destacan los comportamientos compensatorios inapropiados, que además se establece que tienen que tener una frecuencia de 1 vez por semana en un periodo de 3 meses. El siguiente criterio es la autoevaluación, que está indebidamente influenciada por la constitución y el peso corporal. Y finalmente es importante destacar que
La bulimia nerviosa no ocurrirá, no se puede dar durante episodios de anorexia nerviosa. Esto significa que el diagnóstico de anorexia nerviosa prevalece sobre el diagnóstico de bulimia nerviosa. Respecto a la gravedad, el DSM lo establece en función del número de episodios compensatorios por semana. En el caso de 1 a 3 episodios por semana será una gravedad leve y será una gravedad extrema cuando se den 14 o más episodios semanales. Respecto a las complicaciones físicas, destaca la pérdida del esmalte dental, la presencia de caries, el aumento de la glándula parótida, se les puede llegar a hinchar esta parte de la cara. Además, el signo de Russell que hemos explicado antes con la anorexia nerviosa, el desgarro esofágico y la rotura gástrica, alteraciones menstruales a pesar de no haber un bajo peso se pueden dar y finalmente enfermedades asociadas como arritmias cardíacas, alteraciones electrolíticas, infecciones urinarias, crisis tetánicas y a largo plazo se puede dar daño renal. Bien, y por lo que respecta al trastorno por atracón, nos centramos en él. La característica principal de este trastorno será la presencia de atracones, pero sin intentos de compensarlos. Los atracones, según DSM-5, tendrán que darse también, igual que la bulimia nerviosa, una vez por semana durante un periodo de 3 meses. Y los criterios, las características del atracón, en este caso son los mismos que hemos dicho para la bulimia nerviosa. Respecto a los criterios diagnósticos, en el DSM-5, en un primer punto se define qué es un atracón, qué criterios deben de cumplirse, y en el criterio siguiente se dice que los episodios de atracón tienen que asociarse a 3 o más de las siguientes características: comer mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, la ingesta de grandes cantidades de comida a pesar de no tener hambre física, comer solo, sin nadie alrededor, por la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere, sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado, y finalmente, el criterio de malestar intenso que se experimenta tras la presencia del atracón. Como decíamos, se tienen que producir como promedio una vez por semana durante al menos 3 meses y no se asocia a estrategias compensatorias como en el caso de la bulimia y no se produce exclusivamente durante un episodio ni de anorexia nerviosa ni de bulimia nerviosa. Por tanto, prevalecen estos 2 diagnósticos antes que el diagnóstico de trastorno por atracón. De nuevo, el DSM establece la gravedad en función del número de episodios de atracón que se dan en el momento de la evaluación. Bien, a continuación vamos a pasar a explicar brevemente datos sobre epidemiología de estos 3 diagnósticos. La prevalencia aproximada en los 3 es de un 1%, no es un trastorno excesivamente prevalente, pero lo que llama la atención es el aumento exponencial que ha tenido en las últimas décadas. La mayor parte de pacientes son mujeres adolescentes, sobre todo en el caso de la anorexia y la bulimia nerviosa, no tanto en el trastorno por atracón. La edad de inicio es más temprana en la anorexia nerviosa y más tardía en el trastorno por atracón. Y además el inicio suele ser habitualmente tras un periodo de dieta restrictiva o de una pérdida significativa de peso, y en el caso de la bulimia nerviosa puede darse tras un episodio de anorexia nerviosa. A continuación vamos a pasar al diagnóstico diferencial de la anorexia nerviosa. Tenemos que tener en cuenta que hay algunas enfermedades médicas como la enfermedad digestiva, el tumor cerebral o la diabetes en las que el paciente presenta una disminución significativa del peso, anorexia en el sentido de falta de apetito, pero sin la presencia de miedo a engordar y sin el objetivo de adelgazar. Si encontramos un paciente con estas características, nos debemos plantear si tiene una enfermedad médica o si quizás cumpla criterios diagnósticos de depresión mayor. Además, si encontramos un paciente que presenta patrones extraños de alimentación por miedo a envenenamiento, nos plantearemos si cumple criterios para algún trastorno psicótico o quizá la esquizofrenia. Si presenta evitación y rituales con los alimentos por miedo a la contaminación, nos plantearemos si presenta un diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo.
Si estamos ante un paciente que no come delante de otras personas por temor a atragantarse y a vomitar, pero no tiene ningún temor a alimentos que engordan, nos plantearemos una posible fobia social. En el caso de pacientes que estén preocupados por una parte muy específica del cuerpo, nos plantearemos si cumple criterios para trastorno dismórfico corporal. Si estamos ante un paciente que presenta un peso igual o por encima del nivel normal mínimo, tenemos que plantearnos si cumple criterios para bulimia nerviosa o para quizá una anorexia atípica. En definitiva, lo importante es que ante un paciente que tengamos sospecha de anorexia nerviosa nos planteemos cuál es el propósito de los patrones anómalos de alimentación y su pérdida de peso, si ésta se basa en una idea sobrevalorada a adelgazar o no. Respecto al diagnóstico diferencial de la bulimia nerviosa, de nuevo tendremos que plantearnos si el paciente presenta alguna enfermedad médica o quizá abuso de sustancias. Si estamos ante un paciente que come en exceso, nos plantearemos si quizá cumpla criterios de depresión mayor con síntomas atípicos. Si estamos ante un paciente con atracones pero no compensa, no sobreestima la imagen corporal y además existen otras conductas como la automutilación o relaciones inestables, nos plantearemos si cumple criterios para el trastorno límite de la personalidad. En el caso de pacientes con atracones y o vómitos, pero con un peso inferior al nivel normal mínimo, nos plantearemos si cumple para anorexia nerviosa de tipo purgativo. Si hay atracones frecuentes, pero no hay conductas compensatorias, veremos si cumple criterios para un trastorno por atracón. Y si existe vómito psicógeno, donde el fin no es reducir el peso, nos plantearemos el diagnóstico de trastorno de conversión. Además, si existe un temor al vómito en situaciones imprevisibles o de las que no puede escapar, debemos descartar el trastorno de pánico. Respecto al diagnóstico diferencial del trastorno por atracón, si estamos ante un paciente que presenta atracones con bajo peso, debemos plantearnos si cumple criterios para anorexia nerviosa. Si estamos ante un paciente con atracones con conductas de compensación, nos plantearemos el diagnóstico de bulimia nerviosa. Y finalmente, si el paciente presenta atracones con estado de ánimo bajo, nos plantearemos el diagnóstico de depresión.